Bueno, buenas tardes, siendo las 6 en punto, vamos a dar comienzo a este nuevo webinar. Les doy la bienvenida a todos los asistentes. Este espacio está coorganizado con la gente de Medigem y Digimed, digamos, en este segundo capítulo, dentro del marco de restricción del crecimiento intrauterino. Vamos a dar continuidad al webinar que comenzamos la semana pasada. Hoy, digamos, la temática será estado actual, terapia intrauterina y seguimiento postnatal. Continuará con la presentación el doctor Adolfo Echegaray, presidente actual de la Sociedad Argentina de Diagnóstico Prenatal, SADIP, y jefe de la Unidad de Medicina Fetal del Hospital Universitario Austral, quien agradecemos que nos acompañe nuevamente. Como lo vienen haciendo, también nos acompañan como panelistas de parte del staff de Medigem, el doctor Miguel Ariel, la doctora Carolina Sender y la doctora Emilia De Gaettiani. Les agradezco también que nuevamente estén presentes y nos acompañen. El ciclo viene siendo auspiciado por el Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, y mientras voy viendo que se van completando las entradas de los participantes, les cuento que Digimed es una empresa que se dedica exclusivamente a la comercialización de equipos de ecografía. Representamos a dos marcas, a Mindray y a Siemens. Tenemos una trayectoria de 27 años en el mercado nacional, y damos cobertura, digamos, en todo el territorio a través de Casa Central en Buenos Aires y las sucursales de Córdoba y Rosario. Para todos aquellos que estén en la búsqueda de un equipo de ecografía, los invito a que entren a nuestra página web www.digimed.com.ar y revisen el portafolio de productos tanto de Siemens como de Mindray. Van a encontrar, digamos, un portafolio muy variado, con equipos portátiles y rodantes en todas las distintas gamas, y si alguno de esos modelos es del interés de ustedes, que nos soliciten una demo virtual. La demo virtual es una herramienta que hemos implementado en estos tiempos de pandemia, donde no es posible, digamos, realizar viajes, que permite que a través de esta plataforma de Zoom tomemos señal de video de los equipos y pongamos en sus computadoras la misma interfaz de trabajo para que ustedes tengan una experiencia y puedan conocer prestaciones de los distintos equipos. Bueno, simplemente eso, no me explayo más. Les doy nuevamente la bienvenida a todos los participantes, y Miguel, Carolina, Emilia, les cedo la palabra antes de dar paso al doctor Echegaray. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quiero agradecer en nombre de todo el staff de Medigem a Digimed por acompañarnos en otro nuevo ciclo de encuentros, y especialmente a Adolfo por estar acá con nosotros y estar compartiendo generosamente todos sus conocimientos que tanto valoramos y tanto apreciamos, porque aprendemos siempre mucho de él. Así que eso, muy cortito hoy, y agradecer también al Colegio de Médicos por acompañarnos en esta propuesta de estudiar todos juntos de alguna manera a través de esta herramienta que hoy nos ofrece Internet, y también, digamos, acompañarnos a nosotros, al staff de Medigem como institución en esta propuesta. Pero nada más, lo dejo a Adolfo porque sé que tiene mucho para decir. Sí, Miguel, estás muteado. Sí, no solamente, además también sumarme a tus agradecimientos, y bueno, hoy se borró Emilia, o por lo menos no la estoy viendo yo. No, debe tener señal. Bueno, contarles que está acá, pero hoy es el cumpleaños. Así que saludarla también. Feliz cumpleaños para esas son las cosas que permiten. Mirá cómo está festejando. No, bueno, volver a contar lo que decía los otros días, que ha sido fellow de Adolfo. Exacto. Lo cual a nosotros tan buenos son haber pasado con Adolfo por la institución de Austral, que para nosotros es un
es un gusto tenerla en nuestro staff también. Así que Tal feliz cual. cumpleaños, Emilia, y dale nomás a Adolfo. Muchas gracias. Feliz cumple, Emi. Muchas gracias. Bien, ¿con quién dejaste a los bebitos? Con el padre en la otra habitación. Bueno, entonces, gracias de vuelta por la invitación. La vez pasada, bueno, hablamos en forma bastante extensa sobre algunas cuestiones así claves de lo que es la definición, la fisiopatología, el screening de las alteraciones del crecimiento fetal, sobre todo de la restricción de crecimiento de origen placentario. Y hoy, bueno, habiendo puesto ese fundamento, esa base, vamos a hablar de algunos otros cabos sueltos que han quedado, algunas líneas de investigación que se están investigando para tratar de, como vimos, mejorar un poco la performance en la detección y en el manejo de esta patología o este grupo de trastornos, porque quizás no sea solamente una patología. Así que bueno, vamos a empezar. En el radar tenemos entonces hoy un breve resumen del estado actual, de lo que dijimos la vez pasada. Después, ampliar un poco más todavía de lo que hemos dicho, el espectro de lo que realmente significa tener una restricción de crecimiento. La evaluación de lo que pasa después del nacimiento en estos chicos y cuánto podemos predecir o detectar tempranamente. Y después algunas nociones o algunos conceptos al respecto de si podemos de alguna forma prevenirlo y si hay alguna forma de tratar a estas pacientes más allá de la mentira de ponerlas en reposo, ¿sí? Que es lo que hacemos el 99% de los obstetras. Bueno, entonces, habíamos hablado de herramientas, ¿sí? Dijimos que nuestras herramientas no son tan buenas como pensábamos con respecto a la metría fetal. Para resumirlo, ni siquiera estamos de acuerdo con respecto a cuál es la mejor tabla, o qué tabla hay que usar en Rosario, qué tabla hay que usar en Pilar, qué tabla hay que usar en Timbuktu, ¿sí? Hay tablas de distinto tipo, ¿sí? Hay gente que dice que todos los seres humanos, todos los Homo sapiens, podríamos ser medidos cuando somos fetos con Intergrowth 21, ¿sí? Hay otros que dicen no, en realidad hay que tener una tabla para cada país. Hay otros que dicen hay que tener una tabla para cada provincia y quizás para cada distrito, ¿sí? Por ejemplo, la OMS dice eso, ¿sí? Y después hay otros que dicen que no alcanza con las tablas, sino que también hay que, digamos, meter algunas variables de la madre y del medio ambiente para poder ajustarlas, ¿sí? Por ejemplo, lo que han propuesto en Reino Unido, ¿sí? Y por último, FMF dice, no, tenemos que considerar no solo los fetos que han nacido, sino los que están en el útero y hacer una evaluación poblacional. Y cuando comparamos todas estas cosas, en realidad, ninguna de estos métodos es significativamente mejor, por lo menos en todos los papers, al otro, ¿sí? Entonces, y eso sin decir que cuando medimos, cada vez que medimos algo, tenemos un margen de error. Y cuando medimos algo que está dentro del útero en situaciones, digamos, a veces no ideales, ese error puede hacernos tomar conductas o demasiado agresivas y hacer, por ejemplo, nacer un bebé que no merece nacer antes de tiempo, o demasiado imprudentes para el otro lado, ¿sí? O negligentes de decir, bueno, listo, lo dejamos adentro del útero porque debe estar bien, y después encontrarnos con que el feto se murió de acidemia, ¿sí? Con toda la furia, la biometría no es mucho mejor que un 60% en cuanto al porcentaje de fetos o a la sensibilidad que tiene para detectar a fetos que cuando finalmente nacen y los pesa el neonatólogo, son efectivamente pequeños, ¿sí? Recuerden que las máquinas de ecografía no son balanzas, son máquinas que miden, entonces usamos digamos, distintas fórmulas que tratan de estimar el peso, ¿sí? Pero muchas veces no coincide esto con el peso real. Entonces, a lo que
una de las conclusiones a las que tratábamos de llegar la vez pasada es que no alcanza con la biometría sola en esta evaluación de, en realidad, una alteración metabólica longitudinal que ocurre en alguna parte del embarazo, a veces a lo largo de semanas. No alcanza con medir, no alcanza con el tamaño y ni siquiera alcanza con la evaluación longitudinal del tamaño, ¿sí? Necesito algo más. Es decir, que no solo medir, sino también de alguna forma evaluar cómo es el estatus fisiológico fetal, ¿sí? Es decir, tratar de ver la oxigenación o algunos cambios hemodinámicos que podría estar haciendo el feto como consecuencia de tener un medio ambiente intrauterino hostil, ¿sí? O no óptimo, ¿sí? Entonces, nuestro segundo tema fue la flujometría, el Doppler, ¿sí? Que es nuestro aliado y que hoy en día es prácticamente indivisible de la biometría en una definición más amplia y abarcativa de lo que es la restricción de crecimiento placentaria, ¿sí? Hay vasos sanguíneos cuya evaluación, cuya interrogación mediante el Doppler está muy validada, ¿sí? Y también tienen, obviamente, como cualquier medición, sus márgenes de error, ¿sí? Pero no podemos dudar de que la evaluación del flujo umbilical es muy útil, y esto hay décadas de experiencia, que el flujo de la cerebral media, que cada vez se ha hecho más importante, no solo en lo que ya sabíamos en las restricciones de crecimiento tempranas y más graves, sino cada vez más importante en las restricciones de crecimiento tardías, y el ductus venoso como una forma de reflejar el impacto, sobre todo cardíaco final o terminal o tardío, de la hipoxia y la acidosis, ¿sí? Hay otros vasos que todavía, digamos, o algunas otras herramientas de flujometría que todavía están menos validadas, ¿sí? Vimos que el istmo aórtico todavía tiene que ser considerado una herramienta de investigación, ¿sí? Porque los resultados de las distintas publicaciones no se ponen de acuerdo, ¿sí? Y además es más difícil de hacer y de interpretar. Después, bueno, el índice cerebroplacentario también, bueno, algunos le dan más importancia que otros, y después hablamos de arteria cerebral posterior, arteria vertebral, que todavía son investigación. De acuerdo a cuál sea el vaso explorado, tenemos que tener en cuenta, como dijimos, que hay variabilidad inter e intraobservador, y a veces, de acuerdo a la situación fetal, incluso a variables que introduce el explorador, como por ejemplo la compresión cefálica en la evaluación de la cerebral media, podemos estar modificando estos mismos resultados y llegar a conclusiones que en general están viciadas porque no tienen que ver con lo que le pasa al feto, sino con algo que yo estoy trayendo, ¿sí? Y entonces, una quizás de las mejores estrategias sea, como dijimos, la integración de la biometría con los datos de la flujometría dentro de algoritmos validados por estudios prospectivos, que permiten, por un lado, estadificar en qué parte de la enfermedad estamos en la parte inicial o estamos en la parte terminal. Unificar los criterios con respecto a cuándo tengo que ver de vuelta ese feto, cuándo deberían nacer, cómo deberían nacer, y cuáles deberían ser los hallazgos que me tengan que gatillar un nacimiento, ¿sí? Y de esa forma poder, digamos, tratar de hacer algo un poco más homogéneo, ¿sí? En cuanto al manejo de las distintas manifestaciones de la restricción de crecimiento intrauterino, ¿sí? Y vimos que estudios recientes se animan incluso a extender más las definiciones de qué es un feto que está en alto riesgo, no solo hasta el percentilo 10, sino hasta quizás percentilo 40, ¿sí? De acuerdo a cómo está el Doppler, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente no hay nada mágico en el percentilo 10, ¿sí? Un feto que tiene percentilo 11, como vamos a ver ahora más tarde, no está mucho mejor que un feto que está en el percentilo 9. Y además un feto que está en el percentilo 11, como dijimos, al haber una variabilidad y un error en la medición, quizás en realidad está en el percentilo 9, ¿sí? Lo mismo pasa para un feto que está en el percentilo 9 u 8, quizás está en el percentilo 12. Pero la restricción de crecimiento no empieza mágicamente cuando el peso fetal estimado cruza el percentilo 10. Probablemente empezó antes. El tema es que antes quizás no la detecté, o quizás estoy usando
criterios demasiado estrictos que no me hacen pensar que ese feto realmente tiene un problema en el crecimiento, ¿sí? Entonces, esto era el resumen con el que habíamos terminado la vez pasada, ¿sí? Entonces, dos fenotipos bien diferenciados, y ahora vamos a hablar de algunas circunstancias especiales de cada uno de ellos. En la restricción de crecimiento precoz, el problema no es el diagnóstico, porque nos damos cuenta bastante fácil. Son fetos que son chicos desde temprano y crecen mal, y que tienen... Primero se altera el crecimiento y después se ponen hipóxicos, están en una edad gestacional donde necesitan poco oxígeno, entonces se las arreglan con poco oxígeno y haciendo algunos malabares hemodinámicos pueden, digamos, estar semanas sin morirse así. En la biometría definimos cuando el Doppler es anormal el percentilo 10 como un potencial y clásico punto de corte, y percentilo 3 como independientemente de cómo está el Doppler. Así, cuando el feto está debajo del percentilo 3, es muy raro que eso sea realmente una variación normal del tamaño, ¿sí? El vaso clave para el diagnóstico es la umbilical, ¿sí? Y el Doppler sirve para estadificar e ir viendo la progresión en esta cronología que suelen respetar estos fetos. Más desafío es la restricción de crecimiento tardía, que ocurre en una época donde la ecografía tiene muchas más falencias en los cálculos de peso. Un error de un 15% en un feto de 2,5 kilos no es lo mismo que en un feto de 500 gramos, ¿sí? La hipoxia se instala más rápidamente antes de que se afecte el crecimiento, ¿sí? Que puede incluso a veces no cruzar nunca el 10. Por eso es que tenemos que usar probablemente, digamos, rangos bastante más agresivos, ¿sí? Llegando hasta quizás el percentilo 40 si el Doppler es anormal, y usando siempre Doppler, porque como vimos, si solamente usamos biometría, no vamos a detectar estos fetos, y el percentilo 25 independientemente de cómo esté el Doppler, ¿sí? El vaso clave acá es la cerebral media, que me va a estar hablando de un desajuste entre las necesidades fetales metabólicas y lo que puede entregar la madre y la placenta, ¿sí? Y el problema clave acá por el que tengo que usar el Doppler es que se me escapan, entonces tengo que detectarlo, ¿sí? Bien, entonces esto ya lo mostramos. Muy bien, y vamos a hablar 2 o 3 cosas sobre cada una de estas. Con respecto a la restricción de crecimiento precoz, miremos este caso. Este es un caso real de hace unos años, de una muerte fetal, ¿sí? Una paciente de 28 años, es su primer embarazo, como antecedente patológico solamente tiene un hipotiroidismo que trata con levotiroxina 88 microgramos día, muy baja dosis, ¿sí? Lo primero que me tiene que llamar la atención es, y esto se los muestro también para que vean la utilidad del screening del primer trimestre. En el primer trimestre tenía bajo riesgo, muy bajo riesgo, uno en 15.000 de tener una trisomía 21, pero un riesgo alto, ¿sí? Un screening positivo de restricción de crecimiento y de preeclampsia precoz. Entonces ahí ya una primer banderita que se prende con respecto a esta paciente, ¿sí? Bien, se lo habían hecho en otro centro, pero bueno, estaba, digamos, venía con esto. Viene por primera vez a vernos a nosotros a las 23 semanas, ya con una restricción de crecimiento grave, ¿sí? Con un estadio 4, con ductus reverso, peso fetal estimado de 186 gramos a las 23 semanas, que es un percentilo 0, ¿sí? Entonces, la interpretación de esa primera ecografía es restricción de crecimiento secundaria e insuficiencia placentaria severa, ¿sí? Porque tenía una umbilical horrible. Redistribución arterial cerebral, ¿sí? Porque tenía un índice cerebro placentario menor no solo menor a 1, sino menor al percentilo 5, ¿sí? Y además redistribución visceral. Había algunos signos que no había ni siquiera que prender el Doppler para verlos. Con la ecografía nomás los veíamos como un intestino hiperecogénico por redistribución a nivel del intestino y oligodiramnios por redistribución a nivel renal, ¿sí? Bueno, a las 23 semanas, evidentemente el bebé no lo podemos sacar, lo seguimos muy de cerca, ¿sí? Sigue en este estadio, ¿sí? Y cuando llegamos a las 26 semanas, cuando llegamos a las 25 semanas y 6 días, fines de la semana 25, ya hay cardiomegalia, ya hay derrame pericárdico moderado, el feto está entrando en insuficiencia cardíaca, el intestino, sigue estando hiperecogénico, y para las 26 semanas se muere, ¿sí? Entonces, y el bebé nace con 243 gramos, y obviamente Apgar 00. Y se mandamos la placenta de anatomía patológica, que en realidad es algo que a veces hacemos automáticamente, pero que no suele aportar demasiado, seamos sinceros, ¿sí? Bien,
¿Por qué no lo hicimos nacer antes a este bebé? ¿Sí? Bueno, vamos a ver algunas cuestiones. Estos son los trazados, ¿sí? Los espectros a las 25, a fines de las 25, y esto ya es cuando el feto está muerto, ¿sí? Entonces, fíjense que tenía un umbilical con flujo reverso, ¿sí? No hay una peor situación para el umbilical, esto es lo peor que se puede poner al umbilical, ¿sí? Esta es la cerebral media, que parece una umbilical normal, pero es la cerebral media, ¿sí? Y después fíjense que para fines de la semana 25 tiene onda reversa en el ductus, ¿sí? Y bueno, y esto es el istmo. Entonces, ¿deberíamos haber hecho otra cosa? Bueno, para esto tenemos que tener en cuenta, esta es la curva de cómo crecía este bebé. Fíjense que es prácticamente estacionario, casi no crecía. Y estos bebés, estos fetos existen, ¿sí? ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, siempre hablamos del límite de la viabilidad fetal, ¿sí? Que son las 24 semanas y dependen en realidad del lugar. En nuestro centro es probablemente 23 semanas y media, ¿sí? Tenemos muy buenos resultados de viabilidad y tenemos chicos que han sobrevivido a las 23 semanas, obviamente sometidos a un riesgo importante de afectación del neurodesarrollo. Pero lo que no hay que olvidarse es que ese es el límite de la viabilidad para un feto que está sano. Es decir, para un feto que está alegremente flotando en el amnio, ¿sí? Y de repente se rompe la bolsa o el útero empieza a tener contracciones y es expulsado y nace, ¿sí? Ese feto, dentro del útero no tenía ningún desafío fisiológico y el primer desafío fisiológico que tiene es un nacimiento antes de que sus órganos estén listos. Para la restricción de crecimiento, eso no es cierto, ¿sí? Para un feto que viene creciendo mal, ese feto ya viene en acidemia y con redistribución. Entonces, el límite de la viabilidad es 2 semanas después. Por eso este feto se murió antes de llegar. Y hay un tercer límite, que es el límite de la instrumentabilidad neonatal. Si yo le doy a un neonatólogo un feto de 280 gramos, me pega, ¿sí? Porque no tiene instrumentos para hacer nada, no tiene ni siquiera una cánula para intubar. Entonces, hay fetos que nunca llegan a cruzar esos límites y está bien que se mueran intraútero, ¿sí? Porque en realidad no les estamos ofreciendo nada si los hacemos nacer antes, ¿sí? Ese es el límite de la futilidad actual en cuanto al tratamiento o el manejo de la restricción de crecimiento muy temprana, que por suerte no es frecuente, ¿sí? Lo más frecuente son las tardías, pero nos enfrentamos con estos casos, ¿sí? Fíjense que si nosotros prolongamos un poquito la curva de crecimiento de este feto, quizás si hubiera tenido alguna maravilla fisiológica que le permitiera seguir viviendo en esas condiciones, recién cruzaría son 300, más o menos 350 gramos, el límite de la instrumentabilidad neonatal para nosotros, sí, entre 350 y 400, a las 32 semanas, ¿sí? Esto es imposible fisiológicamente, ¿sí? Entonces, va a haber veces donde me voy a tener que enfrentar a una pareja de padres y les voy a tener que decir, este bebé no tengo un índice terapéutico, mi índice terapéutico es 0, ¿sí? Si lo saco, lo mato. Si lo dejo dentro de la panza, se muere. Y no puedo modificar ese resultado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca va a tener un tamaño y una edad suficiente para poder recibir un tratamiento, ¿sí? Y esto, fíjense que no es un invento mío, hay papers, ¿sí? Con respecto a los límites de la viabilidad que son más o menos 2 a 4 semanas más altos que los que corresponden a recién nacidos eutróficos prematuros, ¿sí? Entonces, esto es lo que tengo que tener en la cabeza. Antes de las 26 semanas, perdón, si saco un chico de estas características, tengo más de un 90% de probabilidad de que se muera y una chance altísima, mayor al 50%, de que si sobrevive, quede con parálisis cerebral. Lo cual es una charla que tengo que tener con los padres, a ver si ellos quieren eso, ¿sí? Empieza a mejorar un poco la cosa entre las 26 y 28 semanas, ¿sí? Donde tengo un 30 o 40%. Fíjense que estos resultados son peores a los que tenemos a las 24 semanas con fetos eutróficos y recién después de las 28 semanas baja por debajo de un 10%, ¿sí? Y esto es
de vuelta algunos estudios que miran sobrevida en restricción de crecimiento periviable. ¿Sí? Entonces, a ver, vos, Adolfo, me estás diciendo que, digamos, debajo de la 26 no sobreviven, y acá hay algunos estudios donde sobreviven. Sí, hay algunos que sobreviven, pero ahora les voy a mostrar cómo sobreviven, ¿sí? Estos que nacen acá. Y fíjense la cantidad de estudios, ¿sí? Como es muy raro esto, hay pocos estudios que nos brinden realmente evidencia. Entonces, hay un salto de 24 a 25 en fetos con restricción de crecimiento periviable, pero fíjense ahora, ¿cuántos están vivos sin afectación del neurodesarrollo que nacieron a las 24 semanas? 0. ¿Cuántos están vivos y sin, digamos, intactos, sin afectación del neurodesarrollo nacidos a las 25 semanas? 15%, 1 de cada 6. Y ahora miremos a más largo plazo. ¿Cuántos están vivos sin afectación del neurodesarrollo a los 2 años? 0. 0 hasta las 26 semanas. Y recién a las 27 semanas es más o menos 1 de cada 5. ¿Sí? Entonces, esto lo tengo que tener en la cabeza cuando me enfrento a uno de estos casos, ¿sí? Porque tengo que mostrarle estos gráficos a los padres para decirle, a ver, ¿qué quieren ustedes? ¿Sí? Yo, si fuera el feto, probablemente entre morirme, digamos, intubado y lleno de cables, si me voy a morir igual, prefiero probablemente morirme dentro del útero materno, ¿sí? Si es que no tengo ninguna otra chance de sobrevivir. Bien, y esto son datos nuestros, son 122 fetos digamos, de acuerdo a la clasificación modificada, o bueno, en realidad esta es la clasificación original de Figueras, ¿sí? Fíjense que 84% por suerte se quedan en el estadio 1, ¿sí? Acá está nuestra clasificación modificada, ¿sí? Y fíjense que, de vuelta, es más o menos un 50% los fetos que tienen restricciones de crecimiento iniciales, o sea, es decir, 1A, y un 40% los que tienen 1B, es decir, con alteraciones flujométricas. Estos son o muy pequeños o solamente tienen afectada la uterina, ¿sí? Estos están por debajo del 10, pero además tienen algún otro flujo afectado sin que este sea una ausencia de flujo de fin de diástole umbilical. Acá tenemos ausencia de flujo de fin de diástole umbilical, acá tenemos flujo reverso y acá tenemos afectación del flujo ductal, ¿sí? Así que, bueno, por suerte, 90% no tienen formas habitualmente rápidamente progresivas. Y estos son los resultados en ese grupo, en esa cohorte, 93% de sobrevida, y hay más o menos un 3% de mortalidad intraútero y un 3% de mortalidad neonatal. ¿Y cuáles son los que se mueren? Son fetos como este que mostré, ¿sí? Acá tenemos los estadios, ¿sí? Y fíjense que esto es, en Colorado, los que se han muerto, fíjense que los que se mueren son los que llegan, como este bebé, en un estadio 4, ¿sí? Acá tenemos un 50% de mortalidad fetal, ¿sí? Y a veces es irreversible y no podemos hacer nada, porque son fetos que pesan menos de 300 gramos y, digamos, tienen estas formas de presentación antes de las 26 semanas, ¿sí? Cruzada los 350 gramos, digamos, y las 26 semanas, uno puede ofrecerle a los padres, bueno, podemos dar corticoides, podemos dar sulfato de magnesio y que nazcan, pero también con un riesgo muy alto de un mal resultado, ¿sí? En el estadio 3 tenemos, bueno, digamos, esto es mortalidad neonatal y mortalidad fetal, también más o menos como un 30%. Y después, bueno, ya en los estadios 1 y 2, salvo este caso que fue un caso nacido, o son dos casos nacidos en un estadio 1B a las 26 semanas, pero no por el feto, sino porque la madre tenía una preeclampsia de mal manejo, de difícil manejo, y fíjense cómo le fue, el resto sobreviven, ¿sí? Y después yo había mostrado que nosotros habíamos modificado los puntos finales propuestos por Francés Figueras a raíz de algunos resultados. Y fíjense que estos son algunos de fueron dos fetos que se nos murieron. Bueno, en semana antes de la 26, en esto no modificamos nada por lo que dijimos, pero acá hubo uno que estaba en un estadio 3 y que si lo hubiéramos hecho quizás nacer a las 28, quizás hubiera sobrevivido. Digamos, la estadificación y el algoritmo de Figueras y Gratacos dicen llegar hasta la 30, entonces
por eso es que en el estadio 3 y en el estadio 2 somos un poquito más agresivos, ¿sí? Y bueno, que era un poco lo que mostré acá. Menos hasta las 28 en el 3, hasta las 32 en el 2, en vez de hasta las 30 y a las 34. Y esta modificación en estadios 1B, 1A, PEG con sus puntos finales, y también FEAR, que habíamos dicho que son fetos eutróficos, o supuestamente eutróficos, de alto riesgo. Bien, estos son nuestros resultados de sobrevida en nacimientos espontáneos, ¿sí? Y esto lo pongo para poder compararlo con la sobrevida de acuerdo a la edad gestacional, para ver a ver si en nuestros resultados se refleja esto que decíamos antes. Y fíjense que en menos de 25 semanas tenemos muy altas sobrevidas si el feto es sano, ¿sí? En menos de 26, 50%, y en menos de 27, 28, esto es, perdón, mortalidad, 40%. Es decir que ya para las 26 semanas, más del 50% sobreviven, ¿sí? Ahora, si comparamos con fetos con restricción de crecimiento, fíjense que antes de las 25 semanas, en vez de 33% de sobrevida, es 0, ¿sí? En fetos con menos de 26 semanas, en vez de 50%, es 17%. En fetos con menos de 27 semanas, en vez de 40%, es 25%. Y recién se equipara más en la semana 28. Es decir, que a todos los fetos con restricción de crecimiento les va peor que a sus equivalentes eutróficos hasta las 28 semanas, ¿sí? Esto es sobrevida perinatal entre las 24 y las 27 semanas, que o sea, en general uno llama periviabilidad entre las 22 y las 26 semanas, más o menos, de acuerdo al peso. 25% de sobrevida en menores de 500, entre 500 y 633, y recién pega el salto cuando los chicos cruzan 600 gramos. Entonces, todo esto nos lleva a hablar de este concepto, que es la futilidad, ¿sí? Que uno puede definirla de distintas formas, ¿sí? Como el fracaso de prolongar una vida en condiciones dignas, es decir, con un buen resultado, ¿sí? El fracaso de satisfacer los deseos o los pedidos del paciente, que en este caso es el feto, y no le podemos, o sí le podemos preguntar, pero no nos va a contestar, ¿sí? ¿Qué es lo que hubiera preferido? ¿Sí? O el fracaso para lograr que los tratamientos tengan efectos fisiológicos esperables, ¿sí? O una cuarta definición, o digamos todas las definiciones, en realidad las 4 cosas, es fracaso de obtener resultados terapéuticos que sean racionalmente aceptables. Entonces, cada vez que tengamos que tomar una decisión, en general en medicina perinatal, pero sobre todo también en estas situaciones difíciles como son restricciones de crecimiento periviables, tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Si realmente estamos ofreciendo algo aceptable, ¿sí? Y nos podemos poner del lado de distintos lados, ¿sí? De los distintos, los que son, digamos, stakeholders, dirían, o sea, las partes implicadas, ¿sí? Entonces, para los padres, ¿qué prefieren los padres? ¿Un feto muerto, enterarse que el bebé se murió en uno de los controles? ¿O un recién nacido que se muere en el primer día de vida? ¿O peor, al mes de vida? ¿O que no se muere, pero queda con una morbilidad neurológica terrible que le impide tener una vida aceptablemente buena desde el punto de vista de su calidad de vida, ¿sí? Para el paciente era lo que decíamos, si yo soy el paciente, que no es la paciente, la embarazada, sino el feto, y me voy a morir, ¿cuál es el peor escenario? ¿Morirme instrumentalizado, ¿sí? O morirme en el útero materno? Y para el médico es, bueno, a ver, ¿qué es proporcional? O bueno, a veces el obstetra no quiere lidiar con un feto muerto, ¿sí? El neonatólogo no quiere lidiar con un recién nacido muerto, ¿sí? Pero tienen que trabajar por eso en equipo, ¿sí? Y tenemos algunas calculadoras que nos ayudan a mostrar algunos números, ¿sí? Esta es del NIH, pero el problema es que lo mínimo es 400 gramos, ¿sí? Entonces, con estas calculadoras uno le puede hablar a los padres de sobrevida, sobrevida sin afectación neurológica profunda, sobrevida sin afectación morfológica profunda moderada y muerte, ¿sí?
Así que eso a veces nos ayuda. Entonces, esos son algunas cuestiones que quería hablar en cuanto a el límite más extremo de la restricción de crecimiento temprana. Y ahora vienen algunas otras cosas interesantes con respecto a la restricción de crecimiento tardía, ¿sí? Que es la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿cuál es el peso fetal óptimo? ¿Sí? Si yo fuera un feto y pudiera elegir, o si yo fuera una embarazada y pudiera elegir, ¿en qué percentilo me gustaría que esté mi bebé? Bueno, la mayoría de las embarazadas se van a decantar por el 50% probablemente, ¿sí? Porque no quieren tener un bebé chiquito por los riesgos que eso acarrea, ¿sí? Pero tampoco querrían tener un bebé grande por los riesgos que eso acarrea para el bebé y para ellas, ¿sí? De tener lesión obstétrica, de tener una cesárea, en fin, problemas como la distosia de hombros. Sin embargo, nos estamos basando para esa definición en un cuento infantil, que es el cuento de los 3 osos, ¿sí? ¿Recuerden el cuento de los 3 osos? ¿Sí? Vivían en el bosque y llega Ricitos de Oro, ¿sí? Se habían ido de paseo, y Ricitos de Oro prueba, el del papá estaba muy caliente, el de la mamá estaba muy frío, y se queda con el del osito, que estaba tibio, ¿sí? Ni demasiado chico, ni demasiado grande, ni demasiado caliente, ni demasiado frío, ¿sí? El medio, so-so, ¿sí? O just right, como dicen en Inglaterra. Bueno, eso es muy lindo para un cuento, y a veces uno también lo homologa a la estadística, ¿sí? La media, ¿sí? La media, el percentilo o la mediana, el percentilo 50, es el mejor lugar donde uno está, porque es donde estamos los mediocres, ¿sí? Donde básicamente no queremos jugarnos por ninguno de los dos extremos, ¿sí? Bueno, en crecimiento, eso no siempre es lo mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, sabemos que hay un conflicto de intereses entre, digamos, los genes paternos y los genes maternos, ¿sí? Los genes paternos son los que controlan en general gran parte de la expresión genética placentaria, ¿sí? Y el padre lo que quiere es apostar a esa inversión, porque no sabe si los próximos hijos van a ser suyos, ¿sí? Pero quiere que crezca grande, para que sobreviva. Recuerden que nuestros genes no saben que vivimos en ciudades con cuarentena. Creen todavía que están adaptados a la sabana africana. Entonces, en la sabana africana, vos querés que el chico pese 4 kilos, ¿sí? Porque es más fácil que sobreviva al nacimiento, ¿sí? La madre, por otro lado, le gustaría sobrevivir a este embarazo. Y si tiene un chico de 5 kilos, en la sabana africana se va a desangrar y no va a poder tener más hijos, ¿sí? Entonces, la madre va, obviamente todo esto es no es voluntario, involuntariamente, de alguna forma va a tratar de limitar los deseos metabólicos de tener un bebé en el percentilo óptimo para sobrevivir, ¿sí? Y todo esto que parece una locura, a ver, sale de acá, ¿sí? Entonces, el crecimiento fetal humano está restringido debajo del óptimo para aumentar la sobrevida perinatal, ¿sí? Que es lo que decía. Entonces, si uno hace esta curva, donde, digamos, por un lado tiene cuál es la mortalidad perinatal por cada 1000 nacimientos y cuál es el percentilo de peso al nacer, si fuera verdad que el mejor percentilo es el percentilo 50, esta curva debería ser como una U, ¿sí? Es decir, los que mejor sobrevivirían serían los que están en el percentilo 50. Pero no es como una U. Fíjense que la mortalidad es muy alta, obviamente si soy muy chiquito, hay un salto importante entre el percentilo, digamos, 2 al 5, ¿sí? Y después sigue bajando, y ¿cuál es el mejor percentilo? El percentilo entre el 80 y el 84. Es decir, los fetos quieren ser gordos porque ser gordito es mejor para sobrevivir en la sabana africana, ¿sí? Y recién después del 90 empiezan a subir porque, bueno, quizás algunos de acá tienen algún problema metabólico por venir de quizás madres diabéticas, ¿sí? O pueden morirse en el parto porque se quedan trabados
aún en esta época, ¿sí? Imagínense en la sabana africana. Entonces, no es cierto que el mejor percentilo es el 50, ¿sí? Nuestro potencial genético, la mayoría de la población, va a querer ser un 80%. Entonces, eso implica que un feto que está en el percentilo 30 probablemente tenga una chance importante de no estar cumpliendo con su potencial genético, ¿sí? Es decir, está teniendo una restricción de crecimiento. Pero yo, alegremente ecografista o alegremente obstetra, digo, percentilo 30, está todo fenómeno, ¿sí? Entonces, eso es un cambio de paradigma en cuanto a cómo vemos la restricción de crecimiento, ¿sí? No usar números mágicos como el percentilo 10, porque sí, porque tenemos 10 dedos, ¿sí? Y usamos un sistema decimal, sino pensar que la restricción de crecimiento probablemente empiece mucho antes y afecte a todo el espectro, salvo quizás a los que están en el percentilo 80, ¿sí? De hecho, acá, si miran, a cualquier edad gestacional, los que tienen más mortalidad son los más chiquitos, ¿sí? Los que están por debajo del percentilo 2.3. Pero los que tienen menos mortalidad son los que están entre el percentilo 80 y 84. Este es de la edad gestacional que quieras, ¿sí? Bien, entonces las implicancias de esto son: desde la perspectiva de supervivencia inmediata, el crecimiento fetal óptimo exige un peso al nacer entre el percentilo 80 y 90. La mediana, es decir, percentilo 50 de peso en la población, por definición, entonces implica que la mayoría de los fetos que presentan algún tipo de... O sea, los que están debajo de esto, muchos deben tener una restricción de crecimiento, ¿sí? Y esto, ¿cómo lo... ¿cómo lo ponemos en práctica? Esto es otro paper, ¿sí? Pero entonces, quiere decir que lo que nosotros estamos viendo, si usamos el percentilo 10, es solamente esto, ¿sí? Es decir, esto de acá, la línea de la superficie, es el percentilo 10. Y estos son los fetos que nosotros decimos que tienen restricción de crecimiento. Cuando en realidad, este bebé venía creciendo muy bien en el percentilo 80 y de repente dejó de crecer. Y nunca llegó a ser pequeño, pero tiene evidentemente una restricción del crecimiento, ¿sí? Entonces, esas son restricciones de crecimiento eutróficas. Y esto, de vuelta, lo tenemos que poner también en el contexto de lo que decíamos la vez pasada con respecto al eje cardioplacentario. ¿Qué es? Tempranamente, las mayores exigencias van a ser nutricionales y van a depender de la función placentaria. Y la función placentaria va a depender de la invasión trofoblástica. Entonces, la mayoría de los fetos que tengan acá una alteración del crecimiento van a tener placentas severamente afectadas, como el que vimos al principio, con flujometrías muy, muy feas y con madres que van a muchas veces terminar teniendo preeclampsia, ¿sí? En el otro lado del espectro, tengo fetos que no son en general chiquitos, sino que están quizás en el percentilo 30-40, pero querían ser percentilo 80. ¿Y por qué no los dejaron? Porque el corazón de la madre no es capaz de brindar a término, cuando el feto pesa 3,8 kilos, la cantidad de flujo suficiente, ¿sí? Y estos fetos no se mueren de desnutrición, se mueren de asfixia, porque a esos niveles metabólicos o con esas bandas metabólicas, digamos, cambios en la perfusión afectan, digamos, mucho la necesidad de oxígeno. Si vos sos un feto que tiene 3,8 kilos, tenés un metabolismo significativo y necesitas mucho oxígeno para poder metabolizar, digamos, y tener energía y seguir creciendo. Entonces, si el aparato cardiovascular materno no puede dártelo, te podés morir de una semana para la otra sin haber sido nunca chico, ¿sí? Entonces, eso es una demanda excesiva y un desarreglo o un desajuste entre lo que puede brindar, sobre todo el corazón y el aparato cardiovascular materno, más que la placenta. La placenta, obviamente, a esta altura, si es una placenta que no, digamos, que no era patológica, va a funcionar peor, y lo que necesita el bebé, ¿sí? Bien, y era esto que habíamos dicho antes. Al principio, problemas en la nutrición, al final, problemas en las demandas exponenciales de oxígeno. Bien. ¿Y hay alguna forma de poder ver esto? Bueno, habíamos hablado del índice cerebroplacentario y ahora vamos a hablar un poco más de eso.
Pero antes tenemos que preguntarnos, ¿por qué acá en este algoritmo que tenemos, que usamos en el Austral, los fetos que no están en restricción de crecimiento, sino que son pequeños o son eutróficos de alto riesgo, no los dejamos llegar a la semana 40? Bueno, en parte por este paper, ¿sí? Fíjense, en este paper lo que se ve es la probabilidad de muerte acumulativa en fetos pequeños, sin restricción de crecimiento, ¿sí? Tienen umbilical absolutamente normal, flujos normales. Fíjense, 37, 38, 39, ¿sí? Es una curva que se va haciendo exponencial. Entonces, si uno espera en un feto que es chico, ya de por sí, por ser chico, tiene un riesgo creciente una vez que pisa término de morirse. Por eso dijimos de que, digamos, el bebé que es chico, ya de por sí seguramente tiene una restricción de crecimiento muy severa, independientemente, o sea, a término, independientemente de que tenga alteración en los flujos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estos hallazgos, recomendamos, dicen los autores de este paper, una política de nacimiento entre las 37 y las 38, es decir, término temprano, si el feto es chico. Si el feto además tiene restricción de crecimiento, ¿qué estamos esperando? ¿Sí? Bien, y este es un paper paradigmático con respecto a poder llevar a la práctica esto que dijimos de ampliar todavía más la perspectiva de lo que es la restricción de crecimiento, ¿sí? Básicamente lo que están viendo acá es, en el enfoque clásico que uno tiene, básicamente estos son los percentilos de peso, los fetos denominados pequeños son esta franja, y prendemos el Doppler solamente en este grupo. Entonces detectamos, este es el índice cerebroplacentario, cuáles son los fetos que están redistribuyendo entre los chiquitos solamente. Ahora, si abrimos un poquito más la cabeza y asumimos que los fetos, digamos, que están sobre todo por encima del percentilo 90, seguramente están cumpliendo todos su potencial genético, porque dijimos que todos quieren ser gorditos, y ahora miramos todos para atrás, vamos a encontrar que no solo redistribuyen estos fetos, sino que hay un grupo enorme de fetos que están redistribuyendo. ¿Y por qué habrían de redistribuir si son eutróficos? Bueno, están redistribuyendo porque evidentemente no están satisfechos con lo que reciben. Ellos querrían estar acá y no están. Y como no están acá, no les alcanza y tienen que redistribuir, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es visibilizar un montón de fetos que tienen, digamos, un desafío metabólico o no están cumpliendo su potencial de crecimiento, pero nunca son chiquitos, ¿sí? no son fetos chicos, ¿sí? Y entonces, si miramos qué porcentaje hay de fetos así, bueno, entre los que están en el percentilo entre el 10 y el 25, ¿sí? Muchos de los cuales los llamaríamos FEAR nosotros, hay un 7% de redistribución. Entre el 25 y el 50 hay un 3%, entre el 50 y el 75 hay un 2%, y digamos, entre el 75 y el 90 hay un 1%. Es decir que, sumando todo esto, hay un grupo de más o menos un 15% de fetos que tienen restricción de crecimiento y yo no la voy a ver si no considero el índice cerebroplacentario, ¿sí? Y la gran pregunta, que todavía no está completamente respondida, es ¿qué implica esto? ¿Estos fetos tienen más riesgo de complicaciones perinatales, más problemas en el desarrollo infantil? Habíamos dicho que una cosa es redistribuir cuando tengo 26 semanas y me estoy jugando la vida, porque si nazco soy muy prematuro. Otra cosa es redistribuir cuando tengo 38 semanas, ¿sí? No me puedo dar el lujo de estar redistribuyendo las 38 semanas, ¿sí? Porque es muy probable que ya, o sea, porque si me sacan afuera voy a tener un muy buen resultado seguramente. Ahora, si me quedo adentro, quizás en algún momento ya no pueda compensar, ¿sí? Y me muera. Bueno, y hace unos años entonces, tratando de ver a ver si esto era cierto en nuestra población, y fue un estudio que después presentamos digamos, no me acuerdo en qué país fue esto, en uno de los congresos mundiales de la FMF y también en el congreso de ISUOC, creo que fue en Roma. Hicimos el siguiente trabajo, agarramos más o menos unos 600 embarazos simples, excluimos algunos que tenían anomalías fetales o no teníamos datos, y nos quedamos con 500, ¿sí? Todos estos eran embarazos
que llegaron a término, ¿sí? Que tenían una edad gestacional media, al momento de ser evaluados, de casi 38 semanas, y la evaluación fue con arteria umbilical y cerebral media, ¿sí? Entre las 37 y las 41 semanas. ¿Sí? Y bien, y después miramos cómo nacieron. Hubo un 2.4% que fueron una cesárea electiva. Acá ustedes dirán, uy, qué baja es la tasa de cesárea electiva. No, bueno, porque hay otros que, obviamente los que tenían alguna patología o alguna otra razón de cesárea electiva antes ya habían nacido. Y 500 fueron a un nacimiento, digamos, un nacimiento vaginal, inducido, ¿sí? Que terminó siendo vaginal en un 60% y terminó en una cesárea de emergencia en 200 casos. La cesárea de emergencia, hubo algunas que fueron por causa materna y otras que fueron por causa fetal. Y sobre todo lo que nos interesó ver fueron las causas fetales, ¿sí? Entonces, acá tenemos el gráfico similar al del paper este que habíamos dicho, ¿sí? Entonces, en nuestra población, en fetos de término, había un 26% perdón, 26% de los fetos estaban acá, ¿sí? Y en este grupo, entre el percentilo 0 y el 10, que son los que uno llamaría restricciones de crecimiento, o pequeños para gestacional, había un 2.6% de redistribución, ¿sí? Pero fíjense que en el resto, esto es el porcentaje de redistribución que hay en el resto, hay más fetos que redistribuyen por encima del percentilo 10 que por debajo del percentilo 10. Y en total hay como un 13% de fetos que están redistribuyendo, ¿sí? Y si ahora miramos qué porcentaje de los fetos tuvieron una cesárea intraparto debido a digamos, alteración del bienestar fetal intraparto, mirando primero el tamaño y después el Doppler, obviamente que es más probable que el feto no tolere el trabajo de parto si llega peor metabólicamente y es más chiquito, ¿sí? Entonces, aquellos que estaban debajo del percentilo 10 tuvieron un 14% de chance de no tolerar el trabajo de parto y tener que terminar una cesárea de emergencia. Y después va bajando, ¿sí? Y más o menos se estabiliza por encima del percentilo 50. Ahora, si en vez de mirar biometría miramos el índice cerebral placentario, vamos a ver que, de vuelta, es mucho más marcada la diferencia en cuanto a los que llegan redistribuyendo el trabajo de parto de los que no, ¿sí? De hecho, no hay diferencias significativas en aquellos que tienen un índice cerebral placentario alto o normal, pero aquellos que llegan redistribuyendo, independientemente del tamaño, tienen más riesgo de no tolerar el trabajo de parto. De vuelta, porque llegan ya quemando las naves, ¿sí? Y si ahora, digamos, integramos estas dos cosas en ponerle etiquetas a los fetos, ¿sí? Vamos a ver que entre los fetos que eran pequeños para gestacional, había un 60% que redistribuían, pero entre los que eran eutróficos, fíjense que había un 80% de los que estaban entre el percentilo 11 y 25 estaban redistribuyendo, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos solamente estos, fíjense lo que nos estamos perdiendo. Hay un montón de fetos que están en lo que sería digamos, una región biométrica limítrofe, ¿sí? Considerada eutrófica habitualmente, que la están pasando mal y no los vemos, ¿sí? Y ahora, para terminar de redondear esto, fíjense, si yo soy pequeño y redistribuyo, y bueno, estoy complicado, ¿sí? No voy a bancarme el trabajo de parto y tengo una chance significativa, digamos, 1 de cada 6 no se va a bancar el trabajo de parto y va a tener que terminar una cesárea de emergencia. Si yo soy pequeño pero no redistribuyo, en realidad no estoy en peores condiciones que si soy eutrófico y redistribuyo. En el único escenario en el que estoy mejor es si soy eutrófico y no redistribuyo. Es decir, que de hecho es peor ser eutrófico y estar redistribuyendo que ser pequeño y no redistribuir a los fines de tolerar el trabajo de parto, ¿sí? Y el trabajo de parto obviamente es una situación de estrés para la placenta y para el feto, donde va a haber un montón de fetos que venían apañándoselas y ante esa situación dejan de poder compensar, ¿sí? Es decir, nuestros resultados sugieren entonces que el índice cerebral placentario puede ser una herramienta útil para identificar a fetos de término
con un riesgo aumentado de compromiso hemodinámico intraparto, y que el principal factor de riesgo para justamente distrés intraparto parece ser más bien la presencia de redistribución cerebral, más que si el feto es chico o no, ¿sí? Entonces, esto de vuelta vuelve a poner el acento en que hacia el final del embarazo ya no importa tanto el tamaño, si bien, bueno, los extremos obviamente que importa, sino el estatus fisiológico con el que llega el feto, ¿sí? Y ya entonces no importa si sos percentilo 40, si sos percentilo 30, lo que importa es cómo estás fisiológicamente. Bien. Y vamos antes de mirar algunas cosas más con respecto sobre todo al corazón, ver qué nos aportan algunas cosas más nuevas que tienen que ver con el laboratorio, ¿sí? Y cuando hablamos de laboratorio hablamos de dos cosas. Hablamos del laboratorio de genética y hablamos de algunos biomarcadores de disfunción placentaria, ¿sí? Este es un estudio reciente que nos muestra cuál es el aporte de los arrays cromosómicos, ¿sí? Que son básicamente estudios que detectan, digamos, arreglos submicroscópicos, es decir, microdeleciones o microduplicaciones que no se ven con citogenética clásica, es decir, con cariotipos, ¿sí? Y estos son todos fetos que tienen malformaciones. Entonces, fíjense, esto es el porcentaje de aporte de información que nos da el array. Entonces, es claro que si yo soy un feto que tiene una malformación, hacer un array suma, y sobre todo, bueno, esto si tengo una cardiopatía, si tengo una enfermedad torácica, etc. Lo que todavía nos restringe esto es el tema de lo caros que son. Ahora, ¿qué pasa si, en vez de ser un feto con malformaciones, soy un feto que me morí? ¿Sí? Bueno, entonces, si soy un feto muerto, si yo hago un array, en vez de encontrar un 6% de enfermedades cromosómicas o de alteraciones cromosómicas, voy a encontrar un 8%, ¿sí? Entonces, de vuelta, si yo me morí, una de las razones puede ser porque tengo una microdeleción o una microduplicación, ¿sí? Y si ahora miro esto en, digamos, ¿qué me aporta el array? Si en vez de tener malformaciones y ser chiquito, perdón, y estar muerto o morirme intraútero, tengo restricción de crecimiento, bueno, obviamente, si soy chiquito y tengo malformaciones, tengo un 10% de probabilidades de que al cariotipo, digamos, en un 10% más de los casos, el array me muestre que hay algo, ¿sí? Lo mismo pasa si tengo una anomalía no estructural, como por ejemplo un marcador de cromosomopatías. Pero lo interesante es esto de acá arriba, ¿sí? Hay un 5%, uno de cada 20 fetos que son pequeños. Si yo les hiciera un array, encontraría que hay un problema genético de base, ¿sí? Y habitualmente uno no hace o ni siquiera ofrece un array si el feto es chiquito. Uno lo ofrece, en el mejor de los casos, si el feto tiene por ahí un par de malformaciones o si tiene una translucencia nucal por encima de 3.5, ¿sí? Así que eso es interesante para empezar a meternos en la cabeza de que quizás a veces no es solamente la placenta, ¿sí? Y con respecto a los biomarcadores, son estos, básicamente, uno sabe de estos, o se habla mucho de ellos, cuando hablamos de screening de preeclampsia, ¿sí? Son básicamente algunos factores que, cuando están solubles, capturan, digamos, proteínas que tienen un efecto de relajación endotelial y de buena función endotelial, ¿sí? Son los más conocidos, son la S-endoglina y el S-FLIT. Y los factores que evitan que se peguen a sus receptores de membrana del endotelio son el factor de crecimiento placentario, ¿sí? el PLGF, y el factor de crecimiento del endotelio vascular, ¿sí? Bien, sabemos por trabajos publicados hace más de 15 años, ¿sí?, que estos dos analitos son útiles para identificar tempranamente a pacientes que tienen más riesgo de desarrollar preeclampsia, incluso hoy en día para diagnosticar preeclampsia, ¿sí? El S-FLIT, fíjense que en pacientes que tienen una preeclampsia clínicamente evidente, están mucho más elevados, ¿sí?, que en pacientes que después tuvieron preeclampsia, ¿sí?, y en controles. Y al decir preeclampsia clínicamente evidente, me refiero a que hoy en día, al hablar de preeclampsia, no hablamos solamente de hipertensión proteinúrica, sino que hablamos de, a veces, hipertensión con disfunción orgánica materna o hipertensión con restricción de crecimiento. No hace falta que la paciente tenga siquiera proteinuria, ¿sí?
si ahora miramos el PLGF tiene algo más interesante, que es que empieza a disminuir antes de que estas pacientes desarrollen preeclampsia, ¿sí? Bastantes semanas antes, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con restricción de crecimiento? Bueno, si yo uso el cociente entre el factor antiangiogénico, ese FLT1, y el factor angiogénico PLGF, aumento la sensibilidad, ¿sí? Y fíjense que acá en este trabajo no solo están formas de preeclampsia leve, severa, de pretérmino, sino que está la preeclampsia asociada a restricción de crecimiento, que son, dijimos, los casos que suelen tener más disfunción placentaria. Y si uno mira en este otro trabajo, restricción de crecimiento sola también parece tener un cociente, este FLT-PLGF, alterado desde varias semanas antes de que se haga necesario el nacimiento. Así que todo esto hace interesante ver a ver si estos factores antiangiogénicos o esta combinación entre angiogénesis y antiangiogénesis puede ser útil como método de screening, ¿sí? Bueno, hay una review sistemática que se hizo en el 2013, cuando todavía había muy pocos datos, en el que encontraron que ninguno de estos tenía una sensibilidad y especificidad adecuada cuando se lo usaba solo, ¿sí? Después, un año después, se publicó este trabajo donde, fíjense que acá tenemos controles, restricción de crecimiento, preeclampsia HELP con restricción de crecimiento, y vemos cómo hay un gradiente, ¿sí? Entre, digamos, obviamente que en los casos más graves de preeclampsia, sobre todo, está más alto, pero hay, en la restricción de crecimiento pura, parece también haber alguna afectación. Entonces, la restricción de crecimiento fetal se caracteriza por un cociente FLT-PLGF elevado que alcanza valores que pueden ser a veces tan altos como los observados en preeclampsia o formas graves de preeclampsia como HELP. Este es otro trabajo donde trataron de combinar el grupo de Barcelona, la biometría con los biomarcadores. Básicamente lo que hicieron es agarraron fetos que eran eutróficos en el tercer trimestre y después, cuando nacieron, hicieron un estudio de casos y controles entre aquellos que fueron chicos y entre un número similar de fetos que tenían un peso al nacer normal, ¿sí? Y vieron que había también una diferencia significativa en los valores de ese FLT-PLGF tomados a esta altura. Es decir, en el momento que tomaron esta sangre no tomaron ninguna decisión, pero agregando a la biometría, o si hubieran agregado a la biometría los valores de ese FLT-PLGF, hubieran podido aumentar la sensibilidad a un 66%, ¿sí? Para una tasa de falsos positivos del 20%. Entonces, el decilo o sea, saltando de a 10 de percentilo de peso fetal estimado, les daba una sensibilidad de 48%. Esto es lo que veníamos diciendo, que más o menos la biometría no te da más que un 50-60%. Ahora, si le agregaban, o si le hubieran agregado el valor del cociente FLT-PLGF, hubieran subido un 66%, que bueno, no es la solución a todos nuestros problemas, pero mejora bastante, ¿sí? El FLT-PLGF solo no alcanza, de hecho es peor que la biometría, ¿sí? Pero combinando podrían mejorar. Y esto es otra cosa más que podría ser que sirva, y todas estas cosas son por ahora investigación y no se están usando de rutina, ¿sí? Pero quizás se vengan a instalar en la próxima década, que es la evaluación longitudinal de estos valores. Entonces, fíjense que en fetos con restricción de crecimiento precoz, como estos son tiempo antes del nacimiento, fíjense como cuanto más temprano, o sea, cuanto menos falta, más alto es. Esto es restricción de crecimiento con preeclampsia, esto es para este FLT, lo contrario pasa con PLGF, y esto es lo que pasa con el cociente de ese FLT-PLGF, ¿sí? El punto de corte habitual que se toma para preeclampsia es 38, digamos, 38 de cociente, ¿sí? 85 es muy alto y 655 es extremadamente alto, ¿sí? Entonces, fíjense que los que tenían RCIU precoz también cruzaron el 38 rápidamente, ¿sí? Después o sea, más de 35 días antes del nacimiento, y se quedaron ahí cuanto más se acercaron al nacimiento, y los que tenían restricción de crecimiento y preeclampsia siguieron subiendo y cruzaron incluso los más altos. O sea que cuando vos tenés esto, no solo hay un problema, sino que hay que salir corriendo. Entonces, ese FLT-PLGF mayor a 38, 4 semanas previas al nacimiento. Esto ocurre en 70% de las restricciones de crecimiento y en todas las restricciones de crecimiento
que tienen además preeclampsia. Entonces esto ayuda mucho más a aumentar la sensibilidad. Y después, un SFLICH PLGF extremadamente alto, 48 horas previas al nacimiento, ocurre en más de la mitad de las restricciones de crecimiento y en pocos casos de RCIU y preeclampsia. O sea que sería más útil para la restricción de crecimiento, ¿sí? Así que bueno, esas herramientas es probable que las empecemos a usar tanto los estudios genéticos como los estudios de angiogénesis para aumentar la sensibilidad del screening. Y en la última parte me querría dedicar a, y ya pasamos una hora, bueno, hablaré supongo 20 minutos más, sobre el impacto a largo plazo. Es decir, nosotros sabemos que bueno, el impacto prenatal de la restricción de crecimiento es muerte intraútero, hipoxia y desnutrición. El impacto perinatal de los sobrevivientes es prematuridad y su impacto sobre la sobrevida y el neurodesarrollo, y la desnutrición y su impacto metabólico. Pero lo que a veces nos olvidamos es de esto, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa a largo plazo con lo cognitivo, con el cardiovascular y con el tema metabólico, ¿sí? Bien, y cada vez van surgiendo más estudios, y esto lo mostré en la primera de las charlas, con respecto bueno, a lo que queda, el impacto persistente de esto, que digamos, tanto de la insuficiencia placentaria como de los cambios epigenéticos que hace el feto para adaptarse a ese medio intrauterino, digamos, hostil, que ocurren a nivel de, digamos, por ejemplo, del corazón a nivel orgánico, por ejemplo, en cambios en la orientación de las fibras cardíacas, así, del árbol vascular cardíaco, a nivel tisular, digamos, en cuanto a los cardiomiocitos, incluso a nivel subcelular, en cambios hasta a nivel del genoma mitocondrial, ¿sí? Y hay un fenotipo que se ha descrito hace pocos años, que tiene que ver con los cambios morfológicos o morfométricos que ocurren en el corazón, ¿sí? Entonces, como un corazón de un bebé o un feto con restricción de crecimiento, primero se pone globular y después se pone hipertrófico. Y esto entonces significa que podamos detectar estos cambios antes de que nazca el bebé, ¿sí? Entonces, esto es un corazón, digamos, normal, y esto es un corazón en restricción de crecimiento. Fíjense que es redondo, ¿sí? Y esto después, tener un corazón redondo, correlaciona con riesgos hemodinámicos o cardiovasculares. Esto, por ejemplo, lo resuelve la íntima media en la carótida, y riesgos de hipertensión en la niñez, ¿sí? Fíjense, este es un chiquito que tiene, un niño, que tenía este corazón cuando era feto, y después tiene una, digamos, más allá del grosor de la íntima media, tiene también una tensión arterial significativamente más alta de lo que debería tener con respecto a este control, ¿sí? Y para esto les quiero mostrar un estudio que hicimos hace 2 o 3 años, donde quisimos ver si nos servía la evaluación funcional y morfométrica del corazón en fetos con restricciones de crecimiento inicial, ¿sí? Entonces, básicamente sabíamos que, entonces dijimos, hay una asociación entre la desnutrición fetal y la enfermedad cardiovascular del adulto, ¿sí? Y que esto empieza prenatalmente. El grupo de Barcelona, ¿sí? Pónica Cruz Lemini, de hecho, que es una médica mexicana que ahora ha vuelto a Barcelona, publicó un score de riesgo cardiovascular que permitía o que buscaba predecir, en base a algunos parámetros prenatales, qué fetos iban a tener más riesgo de remodelamiento, digamos, hipertensión infantil en base a cambios en el remodelaje vascular prenatal, ¿sí? Y entonces, uno puede medir muchas cosas, ¿sí? De la forma del corazón, que se llama morfometría cardíaca, 2D, del Doppler espectral, modo M y Doppler tisular, ¿sí? No nos vamos a detener en todo esto, por ejemplo. Hay índices de fericidad que nos dicen qué tan redondo es el corazón, ¿sí? Ahí también podemos medir el área de los atrios, ¿sí? de las aurículas, la relación cardiotorácica, que nos dicen si hay cardiomegalia, el grosor de la pared libre, que nos habla de si hay hipertrofia cardíaca. Después, desde el punto de vista del Doppler, fracción de eyección, ¿sí? Cuánto del trabajo cardíaco realmente se traduce en eyección de sangre. La excursión de las válvulas tricúspide y mitral, el tiempo de eyección comparado con los tiempos de contracción isovolumétrica. Y después, bueno, algunos índices integrados como este score cardiovascular o el índice de performance miocárdica o índice de TAI, ¿sí?
Entonces, lo que hicimos fue, agarramos 28 fetos pequeños, 26 fetos con restricción de crecimiento inicial, estadio 1, y los comparamos también con 30 controles, ¿sí? En todos los casos lo que hice fue un ecocardio fetal, un ecocardio funcional, ¿sí? Y un Doppler fetal. Y lo que quisimos ver es, en una primera etapa, edad gestacional de nacimiento, vida de nacimiento, peso neonatal y un score de morbilidad neonatal, ¿sí? Y en un próximo etapa lo que pensamos hacer es ver, el índice de masa corporal al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 meses, la tensión arterial y la presencia de patología cardiovascular y metabólica en la primera infancia, ¿sí? Bien, bueno, nada, estos son algunos detalles de los métodos, algunas fórmulas. Entonces, para ir a lo gráfico, esto es la edad gestacional a la que hicimos el ecocardio funcional. Bueno, tenía que ser a la misma edad gestacional para que sea comparable, así que es igual, ¿sí? No es estadísticamente diferente. Esto es la edad gestacional a la que nació el grupo. Obviamente que acá sí hay diferencias porque los fetos con restricción de crecimiento suelen nacer antes, pero entonces acá pueden ver cómo las restricciones de crecimiento nacieron a una media de 35 semanas, los fetos pequeños de 38 semanas y los controles eutróficos a las 39 semanas. Esto es el percentilo de peso al nacer en el grupo, y bueno, y si estábamos haciendo bien las cosas, los controles deberían pesar más que los PEG, y los PEG deberían pesar más que los RSU, y esto es lo que vemos, ¿sí? Estos son los percentiles. El percentilo de peso en los controles es 60, la media, ¿no? En los PEG es 17 y en los RSU es 6. Esto es el IP de la arteria umbilical, de vuelta, más alto en los RSU, pasando por los PEG y los controles. Esfericidad izquierda, ahora miramos el corazón. Bueno, no hubo diferencias significativas, a pesar de que hay una tendencia a que los controles tendían a tener un índice de esfericidad más alto, ¿sí? Después, esfericidad derecha, tampoco, ¿sí? Acá pueden ver la prueba estadística y la significancia. Es decir, que no vimos cambios en restricciones de crecimiento iniciales. Aparentemente el corazón por lo menos no cambia tanto de forma, no llega a ser tan grave como para cambiar de forma, y eso es interesante, ¿sí? Ahora, si miramos algunos parámetros como cómo se mueve la tricúspide, fíjense que sí, acá sí hay una diferencia, ¿sí? Y funcionalmente la tricúspide en las restricciones de crecimiento se mueve menos, ¿sí? Que en los PEG y digamos que en los controles, y eso es significativo. Y lo mismo pasa con la mitral, ¿sí? Hay cambios funcionales en la movilidad de las válvulas auriculoventriculares. Esto es el tiempo de relajación isovolumétrica, también hay diferencias. El índice de Tay no dio diferente. Y este es el score cardiovascular descrito por Mónica Cruz Lemini. Fíjense que los controles son severamente diferentes a los PEG y los RSU, y que los PEG, desde el punto de vista de la performance o del funcionamiento cardíaco, están mucho más cerca de los RSU que los otros, pero uno los llama fetos PEG, ¿sí? No tenían alteraciones flujométricas. Sin embargo, están muy, muy cerca de los fetos que tenían alteraciones en los flujos, ¿sí? Y esto es el riesgo o la probabilidad de tener que ir o que quedar internado en terapia intensiva, y fíjense, correlaciona con el valor del score, ¿sí? Y esto por ahí es por ahí el hallazgo más interesante, que es, entre los controles, este score de morbilidad, solamente 3% tuvieron morbilidad neonatal. En los PEG fue un 7%, que no es digamos, para despreciar. Y en los RSIU, estadios iniciales, fue 54%, ¿sí? Esto implica internación prolongada, necesidad de intubación, en fin, un montón de parámetros, ¿sí? Entonces, hay aparentemente un gradiente de disfunción cardiovascular que empieza, no empieza ni siquiera en las fases iniciales de restricción de crecimiento, sino que empieza probablemente cuando los fetos son pequeños. Y esto es consistente con lo que decíamos de que cuando un feto es pequeño, por el simple hecho de ser pequeño, independientemente de que haya alteraciones en los flujos, ya está en riesgo. Y esto lo podemos ver acá. Y hay todo un espectro de afectación. Y esto es morbilidad neonatal compuesta de acuerdo al score, fíjense, bien diferente, entonces, con un odds ratio casi de 2,
si el score dio positivo. Así que, nada, nuestros resultados sugieren que existen diferencias significativas entre los parámetros funcionales cardíacos, aún en estadios iniciales de insuficiencia placentaria, y probablemente en casos de pequeños paraguas estacionales, ¿sí? Este score, que fue diseñado para identificar a fetos que tenían más riesgo de tener efectos cardiovasculares infantiles, también parece ser efectivo prenatalmente, pero bueno, hacen falta más estudios, y el estudio que todavía no hemos hecho, que planeamos hacer, es ver, bueno, a ver, si esto es en restricción de crecimiento iniciales, ¿qué pasará en los fetos que tienen, o qué pasó en los fetos que tienen estadios 1B, o estadio, perdón, 2, 3 o 4, ¿sí? Bien, y este remodelamiento cardíaco no solo ocurre en los fetos con restricción de crecimiento, sino que ahora en un paper publicado, creo que este año, también aparece en fetos que tienen preeclampsia, ¿sí? En fetos de madres con preeclampsia, ¿sí? También se ve. Entonces, acá vemos que estos son pacientes con preeclampsia, con fetos con peso adecuado, y fíjense que tienen índices significativamente afectados comparados con fetos eutróficos de madres norpotensivas. Que ya en la preeclampsia, independientemente de que aparezca restricción de crecimiento, también hay alteraciones, cambios en la función y en la morfometría cardíaca fetal, lo cual nos dice que es todo también un espectro que empieza mucho más temprano de lo que pensábamos. Y de hecho, si uno se toma el trabajo de medir, por ejemplo, el péptido natriurético en sangre de cordón o la troponina, miren cómo en pacientes con preeclampsia, ¿sí?, aún con fetos eutróficos, están significativamente más altos que en normotensivas con fetos eutróficos, y lo mismo con la troponina, ¿sí? Así que es toda una parte que no estamos acostumbrados a mirar, que es el impacto cardíaco de la restricción de crecimiento, ¿sí? Y en esto, bueno, no me voy a extender mucho más porque es muy largo, pero esto obviamente también afecta al cerebro. Fíjense la conectividad, esto es tractografía por resonancia, donde vemos básicamente los axones, ¿sí?, en el cuerpo calloso, por ejemplo, o en las comisuras. Esto es un feto normal, y esto es un feto con restricción de crecimiento, ¿sí? Hay menos conexiones, y esto evidentemente tiene que ser parte de las consecuencias neurológicas. Hay estudios de resonancia fetal donde evalúan difusión y pueden ver cambios importantes en la perfusión cerebral, y que quizás en el futuro hasta nos hagan tomar decisiones de cuándo hay que hacer que nazca un bebé, ¿sí? Entonces la resonancia funcional probablemente se vaya metiendo en las decisiones, y que correlacionan con hallazgos histológicos en casos de fetos que fallecieron, ¿sí? Bien, y entonces podemos, entrando ya al final, podemos prevenir la aspirina, por ejemplo, que nos sirve para prevenir preeclampsia, que sabemos que a partir del estudio ASPRE puede prevenir. Bueno, en este metaanálisis que habían hecho el grupo de Canadá junto con Nicolaides, vemos que la restricción de crecimiento parece ser un blanco donde la aspirina a bajas dosis tempranamente, antes de las 16 semanas, podría tener efectividad, ¿sí? Sin embargo, el estudio ASPRE no fue un estudio diseñado para eso, y no tuvo poder estadístico por el tamaño muestral para mostrar resultados. Fíjense, de hecho, que acá en pequeño gestacional sin preeclampsia, los intervalos de confianza cruzan el 1. Es decir que todavía no tenemos evidencia suficiente como para saber si dando aspirina en pacientes destinadas a tener restricción de crecimiento sin preeclampsia, realmente estamos haciendo un beneficio, ¿sí? Y de hecho, a veces tenemos scores o algoritmos que nos dan el riesgo de restricción de crecimiento independientemente del riesgo de preeclampsia en el primer trimestre, como el algoritmo de la FMF, y no sabemos si ahí realmente hay que dar aspirina o no. ¿Sí? Fíjense que en pequeño gestacional, sin preeclampsia, para tanto pretérmino temprano, pretérmino o término, no hay efecto de acuerdo al estudio ASPRE, ¿sí? Y es un estudio difícil de hacer porque requeriría muchos pacientes. Entonces, la última pregunta. ¿Podemos tratar a los pacientes con restricción de crecimiento? Bueno, y cuando hablo de tratar no me refiero a esto, que es lo que dijimos que es el fraude
de mandar a las pacientes a hacer reposo en cama, ¿sí? Que no sirve, y que lo único que va a hacer es básicamente aumentar el riesgo de trombosis. Me refiero a tratamientos reales, ¿sí? Así como hacemos tratamientos para patología fetal. Y todavía no tenemos tratamientos reales, pero hay líneas de investigación bastante interesantes. Una es, por ejemplo, suplementación nutricional transplacentaria, que sería darle de comer al feto cuando la placenta no funciona. Angiogénesis y vasodilatación, es decir, hackear un poco la angiogénesis y mejorar la mecánica hemodinámica, algunos factores de crecimiento para el feto y reducción del estrés oxidativo, ¿sí? Para mostrar rápidamente algunos ejemplos de esto es suplementación nutricional transplacentaria, ¿sí? Un grupo de Alemania que se animó a meter un catéter intraumbilical y pasarle aminoácidos a fetos con restricción de crecimiento temprana y severa, ¿sí? En realidad lo único que encontraron fue que aumentaban la latencia, ¿sí? Desde el momento en el que se diagnosticaba la restricción de crecimiento hasta el nacimiento, ¿sí? No tuvieron complicaciones maternas, pero tampoco mejoraron demasiado los resultados perinatales, ¿sí? Pero bueno, quizás en algún momento le tengamos que dar de comer. No sabemos tampoco cuáles son las necesidades nutricionales de esos fetos. Y otro es meternos con el endotelio, ¿sí? Vascular. Entonces, podemos, por ejemplo, hacer terapia génica con factor de crecimiento del endotelio vascular. Hay un estudio, de hecho, que usando digamos, un virus modificado, un adenovirus, inyectado a través de las arterias uterinas, este estudio se llama Everest, y bueno, todavía no ha sido publicado, está todavía reclutando, es un estudio de fase 1-2, en base a algunos resultados promisorios en ratas, a pacientes que tienen restricciones de crecimiento tempranas, se les hace una infusión de este virus con el gen del VEGF en las arterias uterinas durante el embarazo, ¿sí? Nada, veremos a ver si funciona. Otra es, bueno, dar estatinas, por ejemplo, que sabemos que pueden afectar a la producción de FLT, ¿sí? Hay estudios con pravastatina que se están investigando, hay estudios con donantes de sulfuro de hidrógeno, y hay incluso estudios hasta de plasmaféresis y plasma intercambio para tratar de lavar el S-FLT, ¿sí? Nada, veremos si funcionan. Otro lugar al que vamos a apuntar es a donantes de óxido nítrico, es decir, vasodilatadores, para poder vasodilatar los vasos y mejorar la perfusión. Hay estudios con glutatión, que además es un antioxidante. Hay un trial piloto con mononitrato de isosorbide, ¿sí? En el embarazo. Y también se está investigando, por gracioso que les pueda parecer, jugo de remolacha, que es alto en nitratos en modelos murinos. Por favor, estas cosas son investigación, no las hagan en casa, ¿sí? Porque ya nos ha pasado con el sildenafil que algunos aventureros de la obstetricia, porque vieron que alguien estaba haciendo el estudio, empezaron a dar, digamos, Viagra a sus pacientes, ¿sí? Y de hecho, vieron cómo es esto, ¿sí? Algún trasnochado leyó algo en, no sé, en Intramed, ni siquiera en PubMed, sobre que esto podría servir, y se quiso hacer el adelantado y le empezó a dar Viagra a sus pacientes. Y no solo eso, en el café del hospital le dice: che, ¿no les estás dando Viagra vos a tus restricciones de crecimiento? Mirá que yo les estoy dando hace un año y andan fenómenos, ¿sí? Eso es mala praxis, ¿sí? De hecho, bueno, se hizo un estudio sobre el sildenafil que en los papeles parece una buena idea, produce vasodilatación, mejora el crecimiento fetal en modelos animales, mejora la relajación de las arteriales ventrales, parece mejor que el aloe vera. Entonces, se hizo ese estudio que se llamó Strider en Reino Unido, y también participaron algunos pacientes de los Países Bajos, donde básicamente a embarazos simples en pacientes mayores de edad de 16 años, entre las 22 y las 29 semanas, donde se planificaba un manejo expectante, y la definición del candidato para entrar al estudio era abdomen o circunferencia abdominal menor al percentilo 10, o un peso fetal estimado menor al percentilo 10, o flujo ausente o reverso en la arteria umbilical,
se los aleatorizó a recibir sildenafil versus expectante, ¿sí? Y no solo no sirvió, ¿sí? Acá, fíjense, fue presentado en 2017 en el Congreso de Austria, de ISUOC. El sildenafil no prolonga la gestación cuando se lo comparó con el placebo en residuo severo, sino que además se murieron chicos. Y una cosa es que se mueran chicos en un estudio serio, bien diseñado, donde analizaron los datos y por lo menos llegaron a alguna conclusión que nos ayude a que no se nos mueran más chicos, ¿sí? Y otra cosa es que uno lo dé alegremente haciendo investigación en humanos, ¿sí? Sin un protocolo de un comité de ética. Entonces, en el 2018 salió esta advertencia en la revista Blanca, donde básicamente para estos aventureros, estos Indiana Jones de la obstetricia, les dijeron, bueno, los clínicos deben dejar de prescribir sildenafil en el embarazo porque no solo no sirve, sino que es peligroso, ¿sí? Así que ojo con ese tipo de cosas. Factores de crecimiento, bueno, esto es bastante complejo, pero bueno, los factores de crecimiento de insulina símiles participan en el crecimiento, diferenciación y metabolismo, y podrían servir en la restricción del crecimiento, pero hay que probarlo de vuelta, ¿sí? Y primero hagámoslo en ratitas, después en conejos y después en protocolos bien controlados. Otro metabolito interesante es la melatonina, que además de ser antioxidante, se está usando en un trial, ¿sí? En embarazadas con restricción de crecimiento, y veremos a ver si sirve. Todavía no hay datos. Y quizás la cuestión no sea dar medicamentos ni inyectar virus, sino directamente tener una placenta artificial y sacar a estos chicos y ponerlos un mes a que terminen de crecer en una placenta artificial. Esto, que parece sacado de Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, existe y se viene desarrollando en el grupo de Filadelfia. Este fue el primer prototipo que se hizo, parecía una pecera. El segundo prototipo parecía una cacerola. Y el tercer prototipo parece más una bolsa amniótica, ¿sí? Es como una especie de ECMO con canulación. Primero se hacía canulación en las carótidas, pero los fetos se suelen mover y se pueden exsanguinar si se arrancan esto. Después se pudo, digamos, lograr canulación umbilical. Y por ahora lo que sabemos es que las ovejitas pueden vivir, muchas de ellas, si no se infectan y si no nacen antes, adentro de esta bolsa, de esta biobolsa, por un tiempo, ¿sí? Obviamente que una oveja es más grande que un bebé humano, o un feto de oveja es más grande que un feto humano, así que después va a haber que mejorar la miniaturización de todo esto. Pero esto está publicado desde que lo mandaron hasta que lo aprobaron. Fíjense que lo mandaron el trabajo el 25 de abril de 2016 y lo aprobaron el 2 de marzo de 2017. Tardaron un año los revisores en aceptarlo, porque realmente no estaban seguros de que esto fuera verdad. Y todos los parámetros cardiológicos, metabólicos, respiratorios, parecen ser aceptables, ¿sí? Al principio tuvieron muchos problemas, ¿sí? Básicamente sepsis, arritmias, en fin, sangrados, pero en los últimos prototipos, fíjense que de pasar a poder estar 4 días, 8 días conectados, llegaron a un mes. Y un mes para un humano, un mes para una oveja, la oveja es más corto el embarazo, probablemente signifique 2 meses en un feto humano. Entonces imagínense 8 semanas. Tienen un feto con una restricción de crecimiento severa de, como mostramos al principio, 22 semanas. Le pueden comprar tiempo 8 semanas más, ¿sí? Lo sacan a las 30 semanas. Es otro resultado, es otro chico. Así que esto todavía son fases iniciales, pero ya está obviamente patentado y ya hay, digamos, protocolos para empezar a hacerlo en casos humanos en Estados Unidos, digamos, ya subidos a clinical trials. O sea que no les sorprenda que en los próximos 5 años empecemos a ver papers donde ya no sean ovejas, sino que sean bebés humanos, ¿sí? Así que bueno, quiero terminar con esta frase que siempre me gusta, y ya la habrán escuchado los que me conocen, ¿sí? Sobre un niño que nació el día de Navidad de 1642 y que era tan chiquito que su mamá dijo que hubiera cabido en una jarrita, ¿sí? en un porrón de cerveza probablemente, ¿sí? ¿Quién era?
era Isaac Newton, ¿sí? Probablemente uno de los científicos más importantes que ha caminado la Tierra. Así que bueno, si Isaac Newton fue tan chiquito, no perdamos la esperanza por otros chiquitos que a veces nos toca atender. Así que bueno, nada, si hay preguntas, soy todo oídos. No sé cuánto tiempo más tenemos, pero bueno, por ahí 10 minutos de preguntas, si les parece. Adolfo, te doy las gracias por la excelente presentación. La verdad que nos deja mucho para pensar y para poner sobre la mesa y para evaluar y para replantearnos y preguntarnos de qué cosas estamos haciendo bien y cuáles podemos mejorar. Así que desde ya te agradezco. No sé si ustedes tienen alguna pregunta a la vista, o tal vez de Pablo de YouTube. La verdad que ha sido muy, muy interesante, muy completa la presentación. No sé, a mí me deja pensando muchas cosas. No, sí, felicitaciones, Adolfo, excelente la presentación. Hay muchos saludos, digamos, pero si me permitís, yo tengo una pregunta para hacerte, así rompo el hielo y se van animando a escribir algunas otras consultas. Bien. Mostraste cómo a partir de los datos que obtenías de la biometría y la flujometría, digamos, trabajabas con un algoritmo desarrollado por ustedes para el Austral. En algún momento comentaste los algoritmos de Barcelona o de la Fundación de Medicina Fetal. La pregunta va orientada a que la inteligencia artificial es una realidad, digamos. Los equipos de ecografía hace rato que vienen teniendo algoritmos de inteligencia artificial. En una primera generación de esos algoritmos, esas herramientas estaban orientadas, digamos, a lo que es el mejoramiento de la imagen, digamos, ¿no? Hay algoritmos que suprimen artefactos, que hacen enfoques automatizados, pero la segunda oleada, digamos, va a estar orientada a lo que es mejorar el flujo de trabajo, digamos. El año pasado me tocó participar del Congreso de Radiología de Chicago y había más de 100 empresas con desarrollos en algoritmos de inteligencia artificial, algunos de ellos ya con FDA aprobados. Hay uno, por ejemplo, que está orientado al diagnóstico mamario, donde hacían preclasificaciones y sugerencias. La pregunta es si un algoritmo como el que ustedes usan en una máquina de ecografía puede ser algo útil, que los guíe, que asista, digamos, ¿lo ves como algo viable? Es muy buena la pregunta porque evidentemente la inteligencia artificial llegó para quedarse y para, en el futuro, reemplazarnos a varios. A ver, hoy en día, en anatomía patológica, por ejemplo, digamos, la inteligencia artificial está superando, y incluso en radiología, en lo que es, pues, como vos decías, en patología mamaria, en mamografía, está superando a muchos clínicos experimentados, pero porque básicamente, a ver, si vos a una computadora le llenás, digamos, el disco rígido con 100.000 mamografías y le decís, esta fue cáncer, esta no, esta fue cáncer, esta no, esta pasó, o sea, es algo que, digamos, siempre va a poder superar a la memoria humana y a la experiencia humana, sobre todo cuando hoy en día ni siquiera hay que programar esas computadoras, sino que con Machine Learning y con Deep Learning, que son tecnologías en las cuales las máquinas solas aprenden, digamos, rápidamente pueden o van a poder superar en muchas, sobre todo en cuestiones diagnósticas que tengan que ver con imagen estática. En ecografía es un poco más difícil porque la ecografía es un estudio dinámico y si bien, o sea, hoy en día tenemos inteligencia artificial, por ejemplo, en las máquinas que yo uso, cuando yo congelo, si yo quiero darle permiso a la máquina, si yo congelo una cabeza, me va a sugerir una medición de DBP o de circunferencia cefálica, ¿sí? Que no siempre acierta porque va a depender también de
de cuestiones como la ganancia, etcétera. Pero todas esas son etapas iniciales, obviamente, de inteligencia artificial. Pero el que tuvo que hacer la adquisición de imágenes y hacer el corte y decirle cuál es, fue un humano. Obviamente que en iteraciones más avanzadas, tomando volúmenes completos del feto, la máquina podría identificar los planos adecuados y tomar una biometría rápidamente, mucho más rápida que un ser humano, que un operador humano. El tema es que los algoritmos que estábamos mostrando no son algoritmos de adquisición de imágenes y de interpretación de imágenes, sino que son algoritmos de decisiones clínicas, ¿sí? Entonces esos algoritmos todavía yo creo que van a estar en manos de operadores humanos por bastante tiempo, pero si uno fuera alimentando una base de datos de resultados y decir, como dijimos ahí, a ver, mirá, tenía este Doppler, esta biometría, se murió. Este tenía este Doppler, esta biometría, y vivió, pero tuvo parálisis cerebral. Y nació a tal edad gestacional. Y tenemos este dato bioquímico de factores antiangiogénicos, y tenemos este array, y tenemos esta resonancia. Si uno pudiera integrar toda esa información, probablemente podría llegar a algoritmos muy buenos que podrían ayudarnos a tomar las mejores decisiones. Todavía no estamos ahí, pero creo que eso va a venir. Y quizás sea más fácil de integrarlo incluso a modalidades como la resonancia fetal que a la ecografía fetal. La otra cuestión tiene que ver con cosas que son a veces complejas, que son como por ejemplo la interpretación de espectros flujométricos, ¿sí? Entonces sabemos que la tomografía, perdón, la cardiotocografía computarizada funciona mejor que la que ve un humano, ¿sí? Entonces, si un obstetra mira un trazado de un monitoreo fetal, no es capaz de tener tanta sensibilidad y especificidad como, por ejemplo, una computadora que está alimentada con distintos trazados y puede hacer mediciones que el ojo humano no puede hacer. Eso mismo quizás en el futuro se va a aplicar a la arteria umbilical, la arteria cerebral media, el cociente cerebroplacentario, o sea que sin duda que eso va a venir, pero todavía estamos en las etapas iniciales. Pero, ojo, no piensen que porque estamos en etapas iniciales falta mucho tiempo, porque el crecimiento de todo esto es exponencial, no es lineal. Así que yo creo que vamos a empezar a ver cosas que nos parecen ciencia ficción, pero seguro antes de que termine esta década. Me parece que en la primera etapa esto no va a reemplazarnos, sino que va a ser un asistente muy, muy importante del clínico o del médico. Hoy los equipos tienen muchas herramientas de automatización que asisten en la toma de mediciones. Por ejemplo, digamos, hay equipos que a partir de un volumen generado, digamos, con un barrido 3D, para todo lo que es la parte de patologías cerebrales, digamos, permiten obtener los planos en forma automatizada, medirlos, rotularlos, digamos, algo que llevaba tiempo. Y con el corazón lo mismo. Con el corazón hay softwares que pueden con un barrido de stick darte un montón de información funcional como la que mostré sin tener que tomar una medida. Sí. Y eso lo sabemos, por ejemplo, en lo que ha sido la implementación de, digamos, la medición semiautomática de la translucencia nucal. Hay muchos estudios que han mostrado que digamos, ese tipo de software lo que hacen es reducir la variabilidad interobservador y sobre todo benefician a los operadores más noveles, que menos experiencia tienen, ¿sí? Haciendo sobre todo que se reduzca los falsos negativos. Pero bueno, esta segunda ola va apuntado más a eso que mencionabas, a la toma de decisiones, y al mismo tiempo, cuando el volumen de datos que se maneja es muy grande, a veces identificar algunos patrones que después conducen a determinadas conductas, digamos, es difícil para la inteligencia humana, digamos, ¿no? Entonces, el análisis de grandes volúmenes de imágenes, grandes volúmenes de datos, es algo que la inteligencia artificial puede realizar un buen laburo, un buen trabajo. Sí, sin duda que, a ver, no podemos competir
con las máquinas, ¿sí? Va a haber que aceptarlo esto, porque es un poco a veces una afrenta contra nuestra propia autoestima, pero bueno, hay software, hay un software, por ejemplo, en China que aprobó el examen de medicina y le tuvieron que dar el título. ¿Sí? O sea que, digamos, tenemos que hacer una simbiosis, una alianza con la inteligencia artificial, porque la verdad que, bueno, nos va a ayudar mucho, ¿sí? en medicina y en otras áreas, y creo que si le damos la espalda, o los que le den la espalda, se van a quedar atrás. Adolfo, acá hicieron una consulta perdón, ¿querías decir algo más, Pablo, al respecto? No. Que hicieron una pregunta justamente con respecto a la variabilidad intraoperador, porque te preguntan cuántas veces medís el flujo de la ACM antes de tomar una decisión en cuanto a estadificación, y si tenés variaciones intraestudio en la medición de la ACM. Bueno, eso es muy importante y no hay recomendaciones así consensuadas. Nosotros, yo les voy a contar lo que hacemos in-house desde hace muchos años con los Dopplers. O sea, el Doppler umbilical lo que hacemos es medimos 3 veces y nos quedamos con la media del IP. Porque lo que te importa con el umbilical es cuál es el flujo medio. Porque, a ver, uno sabe que si mide 3 veces, no le va a dar 3 veces el mismo número, sino que les va a dar 3 números distintos. Y a veces pueden ser bastante distintos. Entonces, promediar las 3 reduce la variabilidad y nos da el flujo medio umbilical. De hecho, hasta a veces varía de acuerdo a cuáles de las 2 arterias uno esté evaluando. Si la está evaluando cerca de la inserción umbilical fetal o placentaria, les recomiendo que tiene que ser esto en asa libre, y si a veces le da más alto, váyanse a la inserción placentaria, donde es menor la resistencia. No hay dudas que cuando hay alteraciones del flujo de fin de diástole, estamos ante una umbilical alterada, pero a veces te pueden dar muy diferentes, ¿sí? Entonces, el flujo umbilical yo creo que hay que medirlo por lo menos 3 veces, y si lo miden 5, mejor todavía, ¿sí? Y quedarse con la media, y la máquina te lo hace eso, ¿sí? El flujo cerebral es distinto, porque si uno está un rato midiendo la cerebral media, va a ir bajando muchas veces porque está comprimiendo, ¿sí? Entonces es muy importante no hacer compresión, y nosotros usamos siempre la mejor de las mediciones, la más alta, el IP más alto, ¿sí? Porque, digamos, ese es el que o sea, nosotros podemos fabricar un IP bajo, pero no podemos fabricar un IP alto, ¿sí? Entonces, probablemente la realidad hemodinámica sea el mayor IP, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la que habitualmente trabajamos, y esa forma nos ha, creo, dado más sensibilidad y especificidad en cuando realmente uno ve un patrón flujométrico alterado, ¿sí? Porque hay cosas que uno no puede fabricar, pero hay cosas que sí. Y de vuelta, si uno tuviera que tomar una decisión en base a o sea, uno nunca se puede operar un Doppler, ¿sí? O sea, uno tiene que evaluar holísticamente el cuadro, y si uno tiene solamente una cerebral media alterada, no está bien tomar una decisión en base a eso. Uno debería repetirla, y uno la puede repetir a la tarde, uno la puede repetir al otro día, y si uno ve una tendencia que tenga sentido biológico, como una cerebral media que va bajando, eso es mucho más poderoso que un dato aislado, ¿sí? Entonces, sí, es muy importante no tomar conductas sobre datos aislados. Tiene que tener sentido, ¿sí? Y a veces hay casos donde uno le cuesta encontrar el sentido, pero la mayoría de los casos uno le puede encontrar el sentido de, bueno, sí, es lógico, esta paciente es así, el feto venía haciendo esto y ahora apareció esto. Bueno, eso ya cuando tengo datos biométricos, datos de antecedentes, datos longitudinales, es mucho más probable que estemos ante un problema, ¿sí? Entonces, sí, darle mucha bolilla a la evaluación longitudinal de los datos y no solamente a una evaluación aislada, ¿sí? Bien, creo que ahí le contestamos a Sebastián. Sí. Así que bueno, nada, a ver, creo que todavía es un área
en la que nos falta aprender muchísimo, porque es muy compleja y hay muchas variables que ni siquiera estamos a veces poniendo dentro de la ecuación. Pero bueno, me pareció interesante mostrarles un poco el estado del arte en esto, dónde estamos, qué cosas todavía no sabemos, qué cosas podrían ser interesantes. Algunas de estas cosas que son interesantes por ahí nunca llegan a nada. Y de vuelta, no va a haber una bala de plata mágica en esto. Vamos a tener que sumar el pequeño aporte de distintas formas de ver al feto, algunas de las cuales todavía no las conocemos, para poder personalizar realmente cada caso y tomar decisiones personalizadas, ¿sí? Con la ayuda de probablemente cada vez más algoritmos de inteligencia artificial y algoritmos basados en la evidencia que nos ayuden a tomar las mejores decisiones y a que las decisiones que tomemos estén basadas o tengan un sustento tanto científico como legal que nos proteja, ¿no? Bueno, Adolfo, no sé si Pablo querés decir algo más, o tenés alguna otra pregunta del canal de YouTube. No hay... Tengo saludos y agradecimientos y nada, la gente está muy... una de las participantes decía justamente en una charla que deja mucho para pensar, por ahí no sé si tanto para preguntar, pero mucho para pensar, que es un poco lo que decía yo antes también. Sí, así que bueno, Adolfo, te agradezco tu presentación, te agradezco tu participación, te agradezco en nombre de todo el staff de Medigen y de todos los participantes, en nombre de todos. La verdad que como siempre tu aporte es muy significativo y muy importante para todos nosotros. Y bueno, agradezco también a toda la gente que nos acompañó hoy, y les quiero contar que la semana que viene vamos a tomarnos un pequeño descanso, pero después vamos a empezar con un nuevo ciclo, donde van a estar invitados el doctor Boticós, el doctor Pionigiani, así que bueno, ya los vamos a estar notificando y los vamos a estar invitando a su debido tiempo cuando terminemos de organizar. Bueno, yo también en lo personal, perdón Pablo, en lo personal te quiero agradecer, Adolfo, porque desde aquel día que viniste a Rosario, que fue que nos encontramos, vos todavía estabas viviendo en Londres y estabas por regresar, creo que hemos ido construyendo una relación académica, afectiva, amistosa, y esta gentileza que has tenido para nosotros estas 2 semanas, para con Medigen y con Digimed y con el Colegio de Médicos, debemos valorarlo. Había recién una opinión, mira, una cosa interesantísima, que entre los participantes hay nombres de relevancia en la medicina fetal, como tu profesora, la profesora Liliana Boto, que acaba de opinar. O sea que se ha enganchado mucha gente que sabe mucho de esto y que valora, sin embargo, esto de que recién decía Liliana que sos un compendio de la última información sobre estos temas, y te lo agradecemos en la posibilidad de habernoslo transmitido. Un abrazo grande para vos, Adolfo. Bueno, muchas gracias por la paciencia de escucharme, y bueno, nada, estamos a disposición para volver a juntarnos a pensar, ¿sí? A modo de cierre, si me permiten, porque hoy concluye este ciclo que coorganizamos con Medigen. Bueno, quiero agradecer en primer lugar estas últimas presentaciones del doctor Daniel Aguirre, del doctor Sabino Gil Pugliese y el doctor Echegaray. La verdad que han sido presentaciones de muy alto nivel, nos han honrado con su presencia. Entre algunos de los comentarios, alguien destacaba justamente el nivel y decía de que a veces en estas charlas, digamos, los temas se tocan de manera superficial y que se han tocado con muy alto vuelo, así que les agradezco mucho su participación. Y en segundo lugar, bueno, quiero agradecer a todo el staff de Medigen, a estos trovadores rosarinos del ultrasonido fetal, que con el que hemos transitado estas 7, 8 semanas, digamos. No quiero olvidarme de nadie. Ayúdame, Miguel, por favor, digamos, a la doctora Carolina Sender, a la doctora Silvia Godoy, al doctor Matías Elena, Juan Pablo Argüello. Todas las presentaciones que hicieron estuvieron muy buenas, y
bueno, nos orgullece también haber compartido el espacio y que nos hayan transmitido esa pasión por la medicina fetal. Una conclusión, Adolfo, que me deja muy tranquilo, por lo menos para poner una nota de humor al final, es que el tamaño no es importante. No, nunca lo fue. Y que nosotros dos siempre quisimos pertenecer al percentil 80 y no lo logramos. No, desde el vamos. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Gracias a todos.